Estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor británico William Shakespeare. Dice: no trates de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. Sí, porque vas a perder el tiempo. Que pasen los litigantes. No se puede trazar una vida basándose en un error. La gente sí cambia. Yo considero que todo tiene su momento. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Ana, tú eres la demandante y estás demandando a Luisa. Así es. Dime quién es Luisa, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, Luisa es mi hermana mayor y yo vengo a recuperar mi vida. Yo quiero recuperar a mi hija y la herencia de nuestra madre porque quiero hacerme un tratamiento que me va a ayudar a olvidar el pasado muy turbio que tuve. A ver, explícame. Bueno, desde los 13 años yo comencé a salir. Mi madre casi no cuidaba de mí, casi no estaba al pendiente. Siempre estaba en la casa, siempre estaba haciendo sus cosas. Entonces, para mí fue muy fácil salirme. Salía en la noche, empecé a conocer alcohol, conocí drogas, empecé a hallarme con gente más grande. Sí tuve un pasado muy turbio. Estaba con gente que me llevaba por el mal camino. A mí con el tiempo me empezó a gustar. Al principio yo no pensé que fuera adicta porque lo tomaba como una broma o como, ay, si íbamos de fiesta un día. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que tenía una adicción. Pero pues, es una moneda de doble, o sea, es una moneda de doble cara. Porque por un lado yo sabía que estaba mal, yo sabía que me estaba haciendo daño, yo sabía que me estaba causando muchos problemas con mi mamá, pero por el otro lado pues me gustaba. No tenía presiones, hacía lo que quería, me metía coca, tomaba. Entonces pues, no hice caso y yo seguía haciendo mis cosas. Esto me tuvo muchos problemas con mi mamá. Yo me salía, regresaba cada tercer día. Me sorprende, de hecho, que nunca me haya corrido de la casa, eso sí. En una de estas fiestas a las que yo acudía, estaba con unos amigos, entramos a un cuarto, tenían demasiada cocaína ahí, y al momento en el que yo iba a inhalar una línea, me agarraron entre todos, eran 5 hombres, y me violaron entre todos. Bueno, esto es algo que no lo puedo contar. ¿Pero eran gente que tú estabas compartiendo con ellos, con quienes tú hacías drogas, Era con gente... quien tú salías a festejar? Yo nunca los vi haciendo ese tipo de cosas. Yo no pensé que era como ese tipo de persona que podía abusar de alguien. ¿Qué edad tenías cuando te pasó esto? 14 años. Cuando te violaron esta gente. Sí. Ok, ¿qué pasó? Pasó esto y pasó el tiempo y a mí no me bajaba. La regla. Así es. Estabas embarazada. ¿Qué pasó entonces? Cuando fue lo del embarazo, yo no quise, yo no quería tener a la niña porque, o sea, yo le explicaba a mi mamá que cómo era posible tener un bebé producto de una violación. Yo no quería, obviamente, tenerlo. Entonces, mi mamá me obligó a tenerlo. Me dijo que yo lo iba a tener, que eso no estaba en mi decisión, que no iba a estar en mi decisión tenerlo porque yo no estaba mentalmente apta para esas cosas porque yo tomaba, yo me metía cosas y que no era coherente, y pensó que iba a ser más fácil que si yo tenía a la niña, que yo agarrara un mejor camino, que yo agarrara el carril, para que mi vida tornara todo para bien. Ok. Entonces fue así, yo tuve a la niña y en el momento en que nace el bebé, yo estaba en el hospital y seguía en la camilla, seguía estando ahí. Llega mi hermana, que vive en Estados Unidos, bueno, vive aquí, y fue a México a verme, porque mi mamá le habló y le dijo lo del parto. Mi mamá llega con mi hermana y de alguna forma me lavan la cabeza, por así decirlo. ¿Me la cediste, me la regalaste? Sí, porque yo no estaba consciente en ese momento. ¿Tu recuerdo es que te convencieron? Sí. ¿De qué? Me convencieron de quitarme a la niña. Me hicieron toda una historia Nadie te la de quitó, tú la que cediste, yo no tengo un papel. estaba apta, de que iba a llegar al gobierno y que como sabían que yo no era ¿Te la iban apta, a quitar? que me la iban a quitar. Bueno, llegaron con toda esta farsa, con toda esta mentira de que todo esto no había es ninguna sido. mentira.
Y entonces me dijo a mi mamá que por qué no le daba a la niña a mi hermana y que, o sea, mi hermana la registraba como suya, como si ella hubiera dado a luz. Es mi hija. Entonces yo O sea no sé- que hicieron como un certificado de nacimiento donde es ella la madre biológica Exacto. de la criatura. Sí, así es. Ok, Yo perfecto. en ese Bueno, momento ella no estoy sabía ahí. todos los Lo derechos. primero que hago es, digo, bueno, Di la verdad. ok, está bien, porque si no se la va a llevar al gobierno, una. Dos, para mí era más fácil, la verdad, en ese momento, no aclaro que fue en ese momento, no pienso igual en este momento, que iba a ser más fácil para mí, pues, seguir con mi vida, seguir haciendo mis cosas, seguir tomando, seguir drogándome. Y por otro lado, dije, bueno, ya, o sea, no tengo la responsabilidad, no tengo aquí, o sea, no tengo un ser humano que cada vez que yo lo voy a ver, Te me va recuerda a la recordar violación, naturalmente. Entonces, Ok. para mí fue muy fácil, yo dije, ok, yo firmé papeles, firmé todo lo Así que se es. tenía que hacer y se la llevaron. Ok. Pasan 6 meses, esos 6 meses yo seguí consumiendo, yo seguí tomando, metiéndome cocaína y me llega una llamada. Y esa llamada era que mi madre había fallecido y yo no había estado, o sea, yo no había estado en ese momento con ella. Yo ojalá pudiera cambiar todo eso, pero no. No se puede. No se puede. No se puede cambiar O el sea- pasado. Mira lo que voy a hacer. Déjame hacer un corto receso. Porque a la vuelta yo quiero que me expliques qué ha pasado ahora, cuál es la diferencia, cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo hace que ella tiene a la niña y cuál es la diferencia ahora. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. Ahorita ya tiene 4 años. O sea que hace 4 años que tú no has tenido relación con esa criatura. No. Así ¿Y por qué la quieres ahora? La niña puedes es decir totalmente, legalmente mía. Entonces Claro, yo no porque sé me de qué hicieron firmar hablas. esos Y papeles. aparte- Caso cerrado. Ana demanda a su hermana Luisa, le exige la devolución de su hija y una herencia, que todavía no me has hablado de la herencia, no sé por qué todavía no te ha tocado la herencia, que dejó su madre. Desde los 13 años de edad, Ana ha sido una chica muy rebelde, que no le hacía caso a su madre y que hacía básicamente lo que le daba la gana. A los 14 años, en una de estas fiestas de locas, de loqueras y de drogas y de alcohol, la violan 5 personas. Y al tiempo se da cuenta que le falta la menstruación y que está embarazada, producto de dicha violación. Ahí sí ya le cuenta a la madre que esto era producto de una violación, que ella no quería ese bebé. Y la madre se le ocurre, no, tienes que tener el bebé porque esta no es tu opción, etcétera, etcétera. El día del parto aparece la mamá con la hermana y deciden que van a inscribir al bebito como hijo de la hermana. Y ella convencida de que esto era lo mejor porque la niña le recordaba la violación y la droga y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ella dijo, bueno, así estoy libre de niña y puedo seguir con mi vida loca y qué sé yo, qué sé cuánto. A los 6 meses recibes una llamada de que tu madre había fallecido. Bueno, recibo la llamada de que mi madre falleció. Como le dije, yo no estuve ahí porque me la viví peleada con ella todo el tiempo, desde que estaba muy chica. Y en eso fue como mi fondo, que, bueno, las personas exadictas o adictas conocemos ese término, de que cada persona tiene su fondo. Correcto. Bueno, para mí ese fue mi fondo. Entonces, al fallecer mi madre, pues me entró la cruda moral de todo lo que yo había cometido, de todo lo que yo había hecho. Estaba muy arrepentida por muchísimas cosas, por todo, de hecho. O sea, no hay forma, no hay momento en el que no quiera regresar el tiempo y decir, o sea, si lo hubiera hecho de otra forma, todo hubiera cambiado. Conozco a mi actual novio, que es un cubano, se llama Héctor, y le conté, bueno, él supo toda mi historia. Entonces yo, o sea, al principio me dijo, no, yo te voy a apoyar, por favor, yo sé que es muy rápido para que tengas una relación después de todo lo que has pasado, pero por favor déjame ayudarte. Al principio dije, no, o sea, es muy rápido, no estoy ni centrada, no estoy ni como, no para una relación. Pero al final de cuentas dije, bueno, está bien, voy a tener una relación contigo. Entonces empiezo a andar con él
y la verdad es que para mí me ayudó muchísimo. O sea, Ok, ¿cuánto tiempo estás limpia ahora? sí, ya llevo 1 año limpia. Llevas un año, sin usar droga ni alcohol. Nada. Ninguna. ¿Correcto? Así es. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo que tu hermana tiene a la niña? Ahorita ya tiene 4 años. O sea, que hace 4 años que tú no has tenido relación con esa criatura. No. Así ¿Y es. por qué la quieres ahora? Porque a pesar de que fue producto de una violación, las personas cambian demasiado. Claro No que tengo un nombre para Claro que cambiarlo, no, esa pero niña todo es te mía. cambia. Todo cambia físicamente, Ok, mentalmente. ok, Esa perfecto. niña es Ya, mía, ya. cambiaste y piensas que la niña ahora va a ser parte de tu vida y va a ser parte de regenerar de todo. Ok, ¿y la herencia? ¿Por qué la herencia? ¿Cuál es el tema con la herencia? Es una casa que tenemos, que está en México, que tiene un valor de $120,000. Esa herencia la dejó mi mamá para que nosotros la vendiéramos y la repartiéramos. Entre las dos, sí. Exacto. ¿Y qué pasa? El fin de esta herencia, hay un tratamiento que está en Holanda. También está Pero ¿por aquí. qué no puedes recibir la herencia tú ahora? Porque todavía no tiene la edad. Porque todavía no tengo los Está 22. Ah, porque el Está testamento estipulado. dice ¿qué edad tiene que tener? Sí, 22 22, porque mi ¿Y mamá... qué edad tienes tú? Yo 18 y voy a cumplir 19. Por eso no en me el dijiste que momento- no has cumplido la edad que tu mamá dijo. No. No. Y aquí está. Pero lo quieres antes, para darte Sí. un tratamiento. Sí, hay un No, lo tratamiento quiere para que es con gastarlo con el electroshock. novio. Electroshocks. Sí. ¿Te quieres hacer electroshocks? Ya lo estuve investigando con mi novio y es un tratamiento... ¿Qué quieres? es muy ¿Borrarte parte de la específico. memoria Sí, de la, así es. de la Pero violación? No, borra más loca. cosas específicas. Que te dan la depresión. La verdad es que yo Ya entendí. no puedo continuar así. Se me hace muy difícil. Ok. He sobresalido, pero no como yo quisiera. Perfecto. ¿Cómo respondes? No, pues yo no estoy de acuerdo, doctora. Ella viene a decir unas cosas, o usted lo acaba de decir. Después de 4 años viene a reclamarme una niña que ella misma me dio, que ella firmó. Esa niña es más puedes decir mía que que yo te la ella. di Ella en ni ese siquiera la estado. conoce. La niña me dice a mi mamá, la niña todo el tiempo está conmigo, está súper bien cuidada. Ella habla del dinero. El dinero yo nunca se lo he negado. Aquí mismo también tengo el papel en donde estipula que hasta los 22 El dinero años se lo sí tengo que tanto dar. la hija como el dinero lo has legado. No, aquí están los documentos. Usted los puede ver. Yo sí los traje para que usted vea que esa niña es mía, que está ahí la firma de ella, en donde ella me otorga toda la patria potestad de la Que no- niña. no entiendo La cómo niña puedes es decir totalmente, legalmente mía. Entonces, Claro, yo no porque sé me de qué hicieron firmar habla. esos Y papeles aparte, lavándome después de la 4 cabeza. años, se acuerda ahora, quería venirme a Y quitar. entonces aquí está Yo lo no del entiendo. testamento de la Ahora, del Ahora, del dinero señora. que ella habla, yo la parí. yo el dinero Esa nunca hija se lo he es mía, negado. no es La casa tuya. ni siquiera se ha vendido. La casa todavía se tiene que vender, todavía tiene que hacerse un trámite para La que se parte venda. correspondiente a Entonces, Ana no, Gómez será yo no depositada sé en de una qué está cuenta hablando. bancaria y será entregada Claro. cuando esta cumpla la edad de 22 años. Exacto. años. Y ella Tú no dice estás que yo no le parada quiero dar donde el yo estoy dinero, parada. Tú no te que yo me imaginas lo lo quiero que se quedar. siente vivir ¿Cómo así cada trajiste a día. la niña de México para Estados Unidos? Ah, bueno, yo la pasé así como pasa toda la gente. ¿Qué significa eso? Así pues en el carro. Me pasé con ella en el carro. ¿No le hiciste pasaporte, papeles? ¿Y tú eres ciudadana americana? Sí, claro, yo soy. ¿Y por qué tú no le hiciste, esta es tu hija, por qué no le hiciste reclamo? Ah, bueno, cuando nosotros llegamos aquí, cuando ella me acaba de dar a la niña, yo hablé con unos abogados y los abogados me dijeron que cuando fuera el momento se iban a hacer todas estas cosas porque finalmente mi marido también es de aquí. Ella está bien cuidada, está bien en la casa, vive con nosotros, no tiene ningún problema. ¿Testigos quién tiene? Yo. ¿Tú tienes? Hacemos el testigo de Yo la también tengo hermana. un testigo. No puedo creer que estés diciendo No te la voy a eso. dar. O sea, yo fui la que la No te parí, la no voy a tú. dar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Héctor. Ah, tú eres Héctor. Exactamente. La pareja. Vamos a hacer un corto receso, Héctor. Y a la vuelta me das tu declaración. Gracias. Regresamos enseguida. A ella sí le hace falta Ella quiere el dinero, recuperar, quiere el dinero. perdón, a ella Quiere sí el le hace dinero falta nada más. recuperar su hija. Ella puso mal a mi mamá. Realmente se murió por ella. Caso cerrado. Qué difícil cuando oigo a la gente decir, quiero recuperar el pasado. Porque si nos ponemos a pensar, es una contradicción en términos lo que estamos hablando. El pasado queda en eso, en el pasado. Uno puede intentar rehacer cosas nuevas, pero recuperar el pasado, imposible. Ana viene a demandar a su hermana Luisa, a exigirle 2 cosas. Que le devuelva a su hija, que ella se la entregó con certificado de nacimiento y todito cuando nació hace 4 años atrás.
No la conoce, no la ha visto, no sabe. Y además que le entreguen una herencia que dejó su mamá, que está estipulada en el testamento, que se le va a entregar cuando ella cumpla 22 años. Ella tiene 18. Pero ella quiere que le den la herencia antes de tiempo para someterse a un tratamiento que la mejore. Ok. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Bueno, doctora, yo primeramente no vengo a juzgar. Yo soy su pareja. Nosotros nos conocemos hace aproximadamente un año. No ha sido fácil la relación porque, vuelvo y le repito, ella ha pasado por muchas cosas en la vida, así tan joven como la ve. Pero hace un año nosotros empezamos la relación y yo no soy de meter droga ni soy de tomar alcohol. Entonces, pues ella está hace un año, a Dios gracias, ya está bastante bien, no consume nada de eso. Y yo vine porque quiero apoyarla a ella, porque a ella sí le hace falta recuperar, perdón, a ella sí le hace falta recuperar su hija y le hace falta... ¿Tú piensas de verdad que le hace falta recuperar a la hija? O sea, ¿tú sientes eso de verdad? No, a la niña no le importa. Llevamos un año de relación y llevamos 8 meses hablando de la niña. Él no sabe nada, son 4 años. Entonces yo creo que es más que suficiente, razón aquí. más que suficiente para que sí crea yo que siente. ¿Y la este necesidad tratamiento de que tener. ella quiere someterse? Es un tratamiento, lo que pasa es, le cuento en breve, doctora, ella pasa por mucha depresión como resultado de todo lo que vivió atrás, ¿no? Y bueno, los doctores aceptan de que la gente a veces se haga un electroshock. En Holanda, nosotros estuvimos investigando y en Holanda hay un tratamiento mucho más desarrollado con respecto al tema. Y entonces es más bien por lo que necesitamos que ella tenga dinero. ya Muy bien. todo su dinero. ¿Usted tiene un testigo? Sí, claro. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Pasamos los expertos. Yo creo que sí podemos pasar a los expertos y tenerlos aquí adelantados. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Diego, doctora. ¿Y quién eres tú, Diego? Bueno, yo soy primo de Luis y de Ana y vengo nada más a dar mi testimonio para poner en evidencia el tema familiar, ¿no? Cómo se viene desarrollando desde dentro del seno familiar, cómo viene, a dar todo este problema que está ocasionando en este momento. Hace aproximadamente 3 meses, Ana se pone en contacto conmigo para preguntarme respecto a la menor, ¿no? Para saber de ella, porque yo tengo mucho contacto con... Así es, nosotros somos muy cercanos. Y hace aproximadamente 2 semanas se pone en contacto conmigo Luisa para decirme que teme por el bienestar del menor. Le digo, oye, ¿sabes qué? Tráemelo con mi esposa, yo me la quedo en tanto esté bien, soy su tío. Claro. Me trae a la menor y ahora está en casa conmigo, con mi esposa, y la estamos resguardando para que la menor esté bien y no tenga ningún conflicto, ¿no? Y este tipo de traumas. Que me va a robar, que no sé qué. Ok. Vamos a hablar, doctora, de este caso. Lo que hemos oído específicamente de este caso y de lo que ella está exigiendo acá. Hay un malentendido. Vamos a aclarar que la terapia de electroshock es muy efectiva y típicamente es indicada a aquellos pacientes que sufren de una depresión donde ya los medicamentos no mejoran con los medicamentos, o cuando hay psicosis, quiere decir que la persona está alucinando, o cuando hay ideas suicidas bien graves. Entonces se considera que la terapia de electroshock puede ayudar en esta situación. La terapia esta, lo que ocurre, se le ponen 2 electrodos y hay una descarga eléctrica muy pequeña, una dosis muy pequeña, donde induce una convulsión terapéutica para que cambie la química cerebral y obviamente mejore una serie de situaciones, por Pero hay ejemplo, la pérdida de memoria. neuroplasticidad. Como efecto secundario hay una pérdida de memoria de corto plazo. En muy pocos individuos hay una pérdida de memoria a largo plazo, muy pocos. Y se supone que sea transitoria y que se recupere en el transcurso de las semanas. O sea que si tú piensas borrarte un evento de esta magnitud con la terapia de electroshock, no creo que vayas a tener Los resultados que los estás resultados pensando. que tú puedas O estar sea, que esa esperando. memoria va a regresar de alguna manera. Puede regresar. En muy pocos individuos no regresa, pero sí puede regresar. Ok. Ahora bien, doctor Leal, vamos a hablar de la situación de esta niña que entró con unos padres ciudadanos americanos como si fuera... Aquí hay un dilema inmigratorio bastante fuerte. Sí, así es, no puede ser. La demandada Bueno, no es la pero no madre la biológica. Aparentemente aquí no ha Pero habido la una metiste adopción formal. Simplemente se registró a nombre de la demandada porque fue lo que se decidió en aquel momento.
se introdujo ilegalmente la niña al país, que también es tema inmigratorio, y básicamente si llegara a existir una adopción formal y la demandada llegara a tener la custodia legal y física por 2 años después de la adopción, que no ha ocurrido Después de todavía. la adopción, pero es que, doctores, ¿qué adopción? Si ella parece como la madre... Exacto, ahí es donde Ella está el parece como dilema. la madre biológica de esta niña. Que firmó no en es el una hospital. realidad, y dicho sea de paso, Así es. inmigración puede pedir una prueba de ADN. Claro que lo puede Pero- hacer. O sea, que Pero no ese tiene la nula, documento, ¿cómo a la pesar de que metiste? pudo haber sido emitido por las autoridades mexicanas, no necesariamente es una evidencia contundente de que la niña sea la hija de una ciudadana americana. Yo le voy a decir una cosa, doctora. Cuando ella estaba en el hospital, ella, o sea, estaba gritando y decía Eso que no fue en quería saber México, nada eso de fue la en niña. México y en otra dijo que la ocasión. Eso odiaba, no es la persona casi que era casi que la antes. tiraran Y a eso la estábamos basura. en México. En ese Eso- momento eso mi no mamá es estaba legal mal. aquí. Ella la puso Tienes mal que porque tener ella los no le ha dicho papeles todo el aquí. cuento. Ella puso mal a mi mamá. Realmente se murió por ella. Por todo lo que le hacía, por puedo todo lo que creer. le pasaba, por todo eso. No, Entonces, es que no, cuando yo no llego tengo por esa palabras para niña, justificar ella no lo la que está quería. diciendo, Y ella ni me dijo, siquiera- llévatela, me la firmó todo. Le dije, Es me voy a mi- llevar a ¿te la das niña. cuenta que eres Me mi mandó mamá? ese Custodia, documento pero que no yo es le estoy maternidad. trayendo a ¿Te das cuenta lo que usted estás está viendo diciendo, que lo ese que estás papel es haciendo? oficial y Ahora, es yo le voy a legal. decir una cosa. Estos son los enredos que la gente forma, Correcto. que no los resuelven, por eso quedan niños colgando por tiempo, sin documento. Haz lo que tengas que hacer, por Dios. Así lo haré. Esta es mi decisión, ahora la voy a quiere. hacer la decisión del caso. Escúchame lo que te voy a decir. Yo creo que sería criminal que yo te devolviera a esa niña a ti. Claro, doctor. Yo me alegro mucho que estés mejor, que estés saliendo, o que tú, por lo menos lleves 1 año sin hacer droga y alcohol. Yo creo que eso es maravilloso. Pero para mí no es indicativo de que tú estás lista, estás preparada para asumir el cuidado total y absoluto de una niñita de 4 años de edad. Cuando tú todavía me estás diciendo a mí que te dé por adelantado tu herencia No, para la tú herencia darte es para el electroshocks tratamiento. y olvidarte de tu pasado. Te voy a contar algo. Tu hija es tu pasado. Y tú me estás diciendo a mí que te entregue a tu pasado para que tú te des electroshock y te olvides de él. Perdóname. Pero, mi Tú no hija, estás aparte- lista y yo no voy a poner en riesgo a la vida de una niñita de 4 años que tiene otras probabilidades y otras oportunidades en la vida porque tú te sientes mejor ahora. Y ahora la quieres cuando antes no la quisiste. ¿Me perdonas? Muy No, me diferente. perdonas y me alegro que estés bien. Pero yo no voy a poner a tu hija en tus manos para que tú te sigas recuperando. ¡Recupérate de verdad! Entonces ella se lo va a quedar Ámala de... siempre. Entonces tengo otro hijo, qué sé yo, no sé. Pero ¿cómo Haz puedo otra tener un cosa. hijo? Te niego la demanda y esperas a los 22 para tu herencia. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias.